Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver a tres autores que son esenciales en lo que tiene que ver con la reflexión sobre el pensamiento político moderno y básicamente en lo que tiene que ver con las teorías contractualistas respecto del origen de la sociedad y los fundamentos del poder político. El primero de ellos es Thomas Hobbes. Hobbes, en su texto Leviatán, analiza el proceso de formación de la sociedad a partir de un análisis que está profundamente imbrincado en el proceso político del que formaba parte. De hecho, Hobbes formaba parte de la administración de los Estuardo y claramente intenta fundamentar desde una base contractual el absolutismo monárquico. Aquí tenemos que hacer una primera reflexión y es el hecho de que hasta fines de la Edad Media lo que habían privado habían sido las teorías que sostenían que el orden natural y el orden político eran una creación divina, razón por la cual la soberanía, el fundamento último del poder, era religioso y por esta razón la autoridad del Papa debía sobreponerse a la de cualquier monarca. Pero a partir de los tramos finales de la Edad Media y sobre todo de la obra de Maquiavelo empezamos a ver que empiezan a aparecer otras versiones que plantean que si bien el origen de la vida sobre la Tierra era una creación de Dios, esa creación de Dios había generado lo que ellos llamaban un estado de naturaleza, un estado donde la supremacía del más fuerte era el que imponía las relaciones de fuerza. Pero a partir de la complejización de las relaciones humanas es que las construcciones políticas empiezan a ser asignadas a los seres humanos, diferenciándolos del origen de la vida y de ese orden natural. Por eso, frente al estado de naturaleza, lo que se va a hablar es de los procesos de construcción de la sociedad sobre la base de contratos. Había habido también antecedentes en el plano religioso a partir de la reflexión de algunos teóricos de la Iglesia que sostenían, a partir de aquella vieja frase que la voz del pueblo es la voz de Dios, Vox Populi es Vox Dei, lo que expresaban era que si bien el fundamento en última instancia de la soberanía radicaba en Dios, Dios se expresaba no a través de la figura de un papa infalible, sino básicamente a través del pueblo. Esto de alguna manera va a abonar las teorías que van a sustentar el principio de la soberanía popular. Pero no es el caso de Hobbes, porque en realidad Hobbes lo que plantea era que la sociedad vivía en un estado de naturaleza, en un estado de guerra de todos contra todos, hasta que aparece una figura que es más fuerte, más malo o más poderoso que el resto, que va a imponer sus condiciones y que va a obligar a los seres humanos a disciplinarse y a integrarse dentro del marco de una sociedad. La sociedad es creación de este soberano que va a ejercer la monarquía en términos absolutos, por eso la soberanía no va a corresponder al pueblo, sino que el monarca va a ser el soberano, ya que es por su decisión y por su voluntad que se ha incorporado, se ha integrado a una sociedad. A juicio de Hobbes, los seres humanos desearían vivir en un estado de naturaleza en medio de la vagancia, sin normas que lo aten, pero que efectivamente, digamos, el hecho de disciplinarlos para posibilitar el progreso, el crecimiento económico, una cierta racionalización de la vida, obliga a que los seres humanos se integren por decisión de aquel que va a ejercer el título de monarca y a quien le va a corresponder la soberanía, se integren en un contexto social. Por eso el origen de la sociedad parte de algo que es cuestionado, que algunos autores plantean que efectivamente es un contrato, es decir, o se integran a la sociedad o son eliminados. Otros plantean que, digamos, es un contrato que está extendido sobre una relación desigual y de coacción. En la perspectiva de Hobbes, el monarca
no tiene mayores limitaciones, es decir, no debe mantener ni respetar una religión determinada, puede cambiar las reglas de juego, ya que la sociedad debe su integración y su formación a él, y es su voluntad la única que impera. Básicamente concentra la coacción legítima y efectivamente tiene la capacidad de sancionar de manera disciplinatoria, de manera que lo decida, al conjunto para garantizar el orden. Lo que busca Hobbes, lo que intenta garantizar este monarca soberano hobbesiano, es básicamente el orden social. ¿Por qué razón? Bueno, porque básicamente lo que plantea Hobbes es que el poder se ejerce y que en la medida en que el monarca ceda atribuciones va a haber debilitada su autoridad, y ese debilitamiento de su autoridad se va a traducir en una ruptura del lazo social, lo cual llevaría a lo que él define como guerra civil, es decir, un proceso de desorden, de anomia interno, que derivaría en un retorno al estado de naturaleza, y que ese retorno al estado de naturaleza sería peor que el anterior, porque efectivamente generaría mayores dificultades al momento de tratar de reintegrar una nueva sociedad, porque ha quedado en claro que esa sociedad no está constituida definitivamente, sino que existen alternativas, opciones de destrucción y de retorno hacia el pasado. De este modo, entonces, lo que plantea Hobbes en la perspectiva hobbesiana es esencialmente la concentración de la autoridad en el monarca, un monarca que es soberano, un monarca que tiene la facultad de disponer sobre la vida y la muerte del conjunto, y también, fundamentalmente, el hecho de que puede modificar las normas en la medida en que se le ocurra para garantizar un perfeccionamiento de la sociedad, o bien directamente porque es simplemente su deseo. Frente a este planteo monárquico, a este planteo absolutista, aparece tiempo después el pensamiento de John Locke. Locke es líder, pero no ya de los estuardos, sino exactamente de la facción inversa, de aquellos grupos parlamentarios que lo que intentaban era, de alguna manera, subordinar la autoridad del monarca a la sociedad civil. Y ahora vamos a ver qué entraña esto. En el caso de Locke, en cambio, los hombres que vivían y las mujeres que vivían en un estado de naturaleza eran felices. Existía ya la propiedad privada, vivían en normas de convivencia consensuadas, pero tenían un problema, y el problema era que debían afrontar catástrofes, tareas en común, la amenaza de incendios, la amenaza de bestias salvajes, la agresión de otros pueblos, y que para eso necesitaban organizarse. Por esta razón es que la decisión de incorporación a una sociedad después de un estado de naturaleza que es considerado como feliz es una decisión racional que se toma en el marco de una asamblea que no existe en ningún lugar en realidad, es una, de alguna manera, es una imagen, es una representación de ese acto de constitución. Y en ese acto de constitución, los miembros de esa sociedad, los adultos varones mayores, definen dos contratos. Un contrato que es el contrato de unión y otro contrato que es el contrato de sujeción. El pacto o contrato de unión lo que plantea es la determinación del conjunto de integrarse en una sociedad con normas comunes. El pacto de sujeción lo que determina es la decisión de encargarle a alguien el ejercicio del gobierno, pero no de la soberanía, porque la soberanía queda retenida en el pueblo, en ese pueblo que se constituye al momento de que cobra vida la sociedad. En un mismo acto cobran vida la sociedad y el pueblo, y ese pueblo retiene la soberanía y decide que otro sea el encargado de gobernar. La institución fundamental para Locke va a ser el Parlamento. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el Parlamento se expresan la voluntad popular de esa sociedad civil. Y el Parlamento, a través del presupuesto, determina las políticas de acción que llevará adelante
ese monarca, que es un ejecutor de la voluntad popular expresada a través del Parlamento. Locke señala que el Parlamento debe funcionar de manera ocasional cuando haga falta, deben formar parte de él los adultos mayores, deben contar con derechos, pero además que sean propietarios, es decir, fundamentalmente lo que él pone es un requisito de propiedad para acceder a la representación política, porque efectivamente considera que aquel que nada tiene no está en condiciones de participar del gobierno común, y esencialmente porque también plantea que es un aliciente para la superación. Esta concepción liberal burguesa, claramente, lo que sostiene a sí mismo es que el Parlamento no puede estar reunido todo el tiempo, porque si estuviera reunido todo el tiempo se vería obligado a sancionar leyes que en definitiva debilitarían en lugar de consolidar el orden social. Pocas leyes que estén en conocimiento de todos y que cuando hace falta tomar alguna decisión adicional o ejecutar, sancionar el Parlamento, el presupuesto, deben articularse, deben organizarse. Ante la alternativa, la sociedad se desarma voluntariamente para garantizar un orden en paz y pone los elementos de represión en manos del Estado. Pero aquí hay un punto importante, y es el hecho de que en el caso de que ese monarca no cumpla con el mandato popular, existe el derecho de rebelión. El derecho de rebelión implica la destitución de ese monarca y su reemplazo por otro, modificando así el pacto de sujeción, mientras que el pacto de unión, que da vida y da una comunidad de destinos a una sociedad, permanece intocable. Para Locke son el Parlamento debe ser ad honorem, es decir, porque lo que plantea Locke es el hecho de que no es una profesión la de parlamentario, sino simplemente es un servicio social, es una responsabilidad social, y básicamente señala que si el Parlamento tuviera funciones permanentes y además fuera rentada la tarea de los parlamentarios, se generaría una casta que no expresaría los intereses del conjunto de la sociedad, sino que expresaría intereses propios y trataría de convertirlos en privilegios con el paso del tiempo. El tercer autor que analiza la cuestión del contrato social y que tiene un papel determinante, y sobre todo por su influencia en las sociedades latinoamericanas, es Jean-Jacques Rousseau. Rousseau lo que plantea también es algo parecido. Los hombres vivían con felicidad en el marco de un estado de naturaleza, pero efectivamente también los desafíos que plantea las inclemencias climáticas, que plantea la guerra o las agresiones de otros pueblos, el ataque de fieras y demás, los lleva a constituir una sociedad. Y que en un mismo pacto, en un mismo contrato, se subsumen tanto el pacto de unión como el pacto de gobernabilidad o el pacto de sujeción. ¿Qué señala Rousseau? Bueno, a diferencia de Locke, que consideraba que la propiedad privada era consustancial al hombre, que formaba parte de la creación, para Rousseau es una invención. Y no solo es una invención, sino que de la propiedad privada surge la tiranía, surge esencialmente la dominación de unos por otros. Nos dice claramente en su análisis sobre los orígenes de la desigualdad que básicamente cuando alguien definió un territorio con su espada y dijo esto es mío y los otros fueron tan estúpidos como para creerle, es donde empezó a generarse la desigualdad. Por esta razón, la propiedad privada, lejos de ser un factor igualador, de ser un factor que beneficia al conjunto, constituye un factor de división y de sojuzgamiento social. Esencialmente también hay otro elemento que es fundamental, y es que la forma de gobierno que define Rousseau es la asamblea, porque plantea que
al existir representación política, es decir, que unos ejerzan una capacidad de determinación a nombre de otros, es donde la igualdad se corroe, desaparece. Él dice, el pueblo inglés cree que es el más libre de la tierra, pero es el más esclavo, porque cada 4 años tiene que renovar ese contrato de esclavitud, en el cual algunos toman decisiones por otros y les hacen creer que siguen siendo libres. Entonces, para Rousseau la democracia debe ser directa, tomando como referencia el modelo ateniense, y básicamente descree tanto de la propiedad privada como un factor causante de la desigualdad, como de la representación política, que también implica una forma de sojuzgamiento. Estas 3 versiones sobre la teoría contractualista nos muestran distintos proyectos y distintas etapas, básicamente, del pensamiento de Occidente, ¿no? Todas dan un origen a la sociedad en el marco de un contrato, más o menos voluntario, en el caso de Hobbes, de un contrato que es tomado a partir de la determinación de los propios humanos que formaban parte de ese estado de naturaleza con los fines de protegerse y generar las condiciones para el progreso, pero la gran diferencia está dada en que la libertad y los derechos políticos, en el caso de Locke, están asociados a la propiedad, y en el caso de Rousseau hay una crítica profunda respecto de la propiedad privada y también del sistema representativo. Bueno, estos son los elementos esenciales de las teorías contractualistas, y a partir de aquí los invito a que continúen con las lecturas de los textos seleccionados. Muy buenas tardes.